Buenas chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a este juego de la batalla de los 5 ejércitos. Vamos a ver porque esto es un bicharraco, no es tan enorme como Guerra del Anillo, pero sí que es bastante grande. Una vez hayamos extendido el tablero y colocado la preparación inicial de todo, tal y como nos dice lo que es el reglamento, tenemos que tener en cuenta una cosilla, es que hay 4 fichas de personaje que no van, bueno, que están asociadas con sus tarjetillas, ¿vale? Que no van a entrar en juego hasta que no se desbloqueen en el track este que yo voy a llamar track de tiempo. Realmente en el juego no se llama así, pero sabéis que a mí me gusta ponerle a las cosas el nombre que más lógico me parece. Y entonces, pues esto es el track de tiempo. Y digamos que aquí tenemos el medidor de ese track de tiempo, ¿vale? Lo colocaríamos en el punto cero y conforme vaya avanzando, mmm, si llegamos a este punto donde hay una miniatura, quiere decir que ese personaje queda disponible para poder ser desbloqueado. O, lógicamente, el jugador que lleve a los pueblos libres cogerá la tarjeta de su personaje y si cumple la condición que aparece aquí, podrá incorporarlo a su zona de juego. Y de esa manera, con todo, lo mismo ocurre con el resto de personajes, ¿vale? ¿Cómo se hace avanzar ese track de tiempo? Sé que me estoy adelantando un poco, pero ya que nos hemos centrado en el track, vamos a terminar con él. Igual que ocurría en el juego de Guerra del Anillo, el jugador de la sombra sacará una loseta de esta bolsita negra y tendrá que avanzar tantas casillas como diga la loseta, ¿vale? Después os explicaré un poquillo más en concreto cómo funciona el tema de la bolsa, porque de hecho es parte de la ronda del turno, básicamente. Bueno, antes de empezar a explicar en qué consiste el turno, os voy a decir que hay 5 condiciones de victoria. 2 son para el bando de la sombra y 3 para el bando de los pueblos libres. El problema es que en realidad no son 5, bajo mi punto de vista, pero bueno, el bando de las sombras, ¿cómo gana? Pues necesita tener 10 puntos de conquista, y esos puntos de conquista los irá consiguiendo a través de diferentes localizaciones importantes. Una localización importante, o sea, las localizaciones importantes están marcadas con un simbolito de cuadrado y dentro un dibujito, ¿vale? En este sitio ganaría 2 puntos, si conquista este otro ganaría 2 puntos, en este otro ganaría 2 puntos, pero además si os dais cuenta hay un triangulito que es un baluarte, esto es una especie de castillo, ¿vale? Entonces si conquista este punto tendría 2 puntos por este y otros 2 por ese triangulito, querría decir que por este territorio entero tendría 4 puntos en lugar de 2, ¿vale? De esa manera tendrá que conseguir agrupar 10 puntos. Las dos condiciones de victoria del bando de la sombra son las mismas. Conquistar, o sea, tener en su poder 10 puntos de conquista. La diferencia está en que si esos 10 puntos de conquista son incluyendo la puerta principal, en el mismísimo momento en el que consiga 10 puntos de conquista y tenga la puerta principal, el jugador de las sombras habrá ganado. Mientras que si entre esos 10 puntos no está esta puerta principal, el turno continuará hasta que termine completamente el turno ambos jugadores y en ese momento si tiene 10 puntos de victoria el jugador de las sombras habrá ganado. ¿Veis que es la misma diferencia? O sea, que es la misma, es el mismo... las mismas condiciones de victoria, ¿vale? Y el jugador de los pueblos libres pues tiene 3 opciones, como os he dicho. Lograr que el temporizador llegue a 15 o una vez alcance, antes de que alcance a Veo, en el momento en el que vaya a liberar a Veo, el jugador de los pueblos, o sea, de las sombras, tendría que tener menos de 6 puntos de conquista, es decir, que con 5 puntos de conquista en este momento el jugador de los pueblos libres habrá ganado. Esto nos puede llevar a un error, y es que si por lo que sea el marcador pasa de Veo, Veo se recluta y regresa otra vez al sitio donde estaba Veo, que es el número 11, y el pueblo y el jugador de la sombra tiene 5 puntos, no se consigue ya esa victoria, ¿vale? Y la última forma de victoria para los pueblos libres es matar a Volgo, que Volgo es un personaje que el jugador de la sombra no tiene en juego, es decir, que es una condición de victoria a la que se expone el jugador de la sombra si decide sacar a juego a este personaje.
tendrá sus razones para sacarlo o tendrá sus razones para dejarlo. Bueno, una vez os he contado cómo se puede ganar a este juego, toca explicar un poco cómo funciona el tablero en general, ¿vale? Estos son regiones y después dentro de cada región pues existen territorios. Realmente no sé si en el juego lo llaman exactamente así, ¿vale? Pero una casilla, digamos que es una región, y el territorio, si os dais cuenta, aquí, bueno, vamos a haceros zoom. A ver hasta dónde enfoca porque no quiero mover la cámara. Vale, por ejemplo, vamos a ver esto por aquí, ¿vale? Genial. Si os dais cuenta, perfecto. Aquí tenemos un círculo rojo y aquí tenemos un círculo azul. Aquí tenemos otro azul, aquí tenemos uno rojo. Pues todos los circulitos del mismo color pertenecen a un mismo territorio, por así decirlo, una misma área, ¿vale? Entonces, este área no es el mismo que este. Comprendido, ¿no? Quitado el zoom, volvemos a este megatablero y nos encontramos con que en esta zona hay una línea negra que recorre todo este perímetro, ¿vale? Vamos bien, perfecto. Y esa línea negra lo que simula es que hay aquí una super montaña y no se puede entrar en esa zona. Tampoco podríamos, en el juego podríamos disparar, pues si queremos disparar no podemos atravesar esta línea porque se supone que es un super montañón y las flechas o los hechizos que vayamos a lanzar a través de ella no van a llegar, ¿vale? Van a chocarse. Y otro punto importante a explicar en respecto al tablero es esto. El río, que hay muchos juegos donde no se usa en la medida adecuada, no es cruzable por todos los puntos. Solamente es cruzable por aquí, porque hay un puente, aquí tenemos un vado, aquí tenemos otro vado, aquí hay otro vado y aquí otro vado. Un vado es básicamente una zona donde el agua está lo suficientemente poco profunda para que los ejércitos puedan pasar. De modo que solo podremos cruzar la zona del río a través de las zonas que nos ponen con flechas, que ni siquiera tenemos que mirar la decoración del mapa, ¿vale? Es decir, de esta casilla a esta no podríamos porque no hay flecha, y de esta casilla a esta tampoco porque no hay flecha. En cambio, así sí se puede. Si os dais cuenta, aquí en la zona de la sombra existen unos rombitos rojos, y aquí también, que son puntos de generación infinita. Es decir, normalmente en las casillas, bueno, normalmente siempre en las casillas el límite de apilamiento de tropas es de 5, es decir, solo puede haber 5 miniaturas de colorines. De las grises puede haber la que nos dé la gana. Y líderes, que en este juego los líderes están marcados por esto, en lugar de miniatura tenemos cartoncillos, pues los líderes tampoco hay límite de apilamiento. Pero, eso, límite de 5. Aquí podríamos tener infinitas tropas porque tenemos el rombito, ¿vale? Obviamente se entiende, tropas del jugador de la sombra. Y lo último que nos queda señalar, vamos a hacer un pequeño zoom porque si no, no lo vais a ver. No quiero mover la cámara porque la tengo muy bien colocada. Si os fijáis en esta zona, bueno, aquí en la zona aquella de allá arriba existe otro cuadrado que es otros dos cuadrados que son exactamente iguales. Son zonas a las que el ejército de los pueblos libres no puede acceder y al principio del juego realmente el jugador de las sombras tampoco puede salir de ellas porque va a generar, si os dais cuenta aquí tenemos un punto de generación, por lo tanto las tropas se van a generar aquí, pero aquí hay un token que está separando. Básicamente esto es un desfiladero. Y lo que quiere decir es que desde esta casilla no podemos pasar allí. ¿Cómo se desbloquea este token? ¿Cómo se quita ese token del tablero? Pues básicamente cuando aquí en la zona de generación el jugador de la sombra tenga 5 tropas. En ese momento se elimina este token y las tropas podrán ir avanzando obviamente con las órdenes de mover, ¿vale? Si se desplazan aquí, no podrán desplazarse después hacia atrás. Y si de aquí se desplazan aquí, no podrán desplazarse de nuevo hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí una flechita que nos dice que vaya para acá y aquí tenemos una flechita que nos dice que vaya para allá. Y bueno, llega el momento de empezar a jugar a este juego. Por cierto, antes que nada, deciros que se aparta un dado de los pueblos libres y un dado de las sombras del juego, que podrán entrar al juego si se generan las condiciones necesarias para que entren al juego. Así que comenzamos con lo que es un turno entero, ¿vale? La primera, ya sabéis que este juego va separado el turno en diferentes estaciones, por así decirlo, en diferentes partes. Y comenzamos con la primera, que es la preparación. En esa preparación los jugadores lo que hacen es recuperar los dados que hayan gastado en la ronda anterior. Obviamente, al ser la primera no hay que recuperar nada, simplemente el jugador de los pueblos libres conseguiría sus 5 dados iniciales,
o el sexto en caso de que lo consiga. Y el jugador de la sombra pues conseguirá sus 6 dados iniciales o el séptimo en caso de que consiga desbloquear ese dado. Y además, tanto el jugador de los pueblos libres como el jugador de las sombras tendrá que robar 2 cartas. Una del mazo de evento y otra del mazo de historia. ¿Qué ocurre? Que no os he explicado todavía cuáles son esos 2 mazos, ¿verdad? Bueno, pues para el jugador de los pueblos libres, el mazo de evento es su mazo de cartas azules. Aquí solo hay eventos. De hecho, si os dais cuenta, solamente está la opción de evento. Estas no son cartas de combate. Y tenemos este, que es un mazo general del que van a robar ambos jugadores, que es el mazo de historia. En este mazo, si os dais cuenta, las cartas, si os lo pongo al revés, va a ser que no vais a ver nada. Si os dais cuenta, vamos a ver, ahí. La carta tiene una zona que es de evento y esta parte de aquí abajo que se puede usar como combate. De hecho, si recordáis, en el juego de Guerra del Anillo, este tipo de cartas era la que tenía, o sea, cada jugador tenía este mazo propio, pero aquí es general, ¿vale? Entonces, ¿cómo se roba? Bueno, y obviamente el jugador de la sombra tiene su propio mazo de evento, que es exactamente igual que bueno, exactamente igual. El formato es el mismo, pero cada mazo de evento, lógicamente, tiene sus propias historietas, ¿no? Bueno, pues ambos jugadores van a robar 2 cartas. Una del mazo de su mazo de historia y otra del mazo de evento. Una del mazo de historia y otra del mazo de evento. El límite de apilamiento de cartas es de 6, es decir, que si en algún momento robamos más de 6, por ejemplo 7, tendremos que mirar qué carta nos interesa y cuál no nos interesa y descartaremos aquella que no queramos. Segundo momento del turno, la activación de generales. Esto solo lo hace el jugador de los pueblos libres. El jugador de los pueblos libres tiene 4 cartas que son generales, que solamente los tiene él, y corresponden a los diferentes personajes. Si en algún momento uno de esos personajes cae, la carta desaparece del juego y no regresa a menos que haya alguna carta que diga que puede regresar ese personaje al juego, ¿vale? Entonces, tenemos aquí unas fichas, unos tokens, que estáis viendo, son redonditos y tienen un dibujito así como una runa, ¿vale? Y tenemos este otro. Pues el jugador de los pueblos libres tiene que decidir si va a activar a los personajes. Si quiere activarlo, tiene un máximo de activación de 3, ¿vale? Entonces, lo que haría sería poner el token encima de la carta del personaje al que vaya a activar. Activar a un personaje lo que hace es que después, cuando vayamos a resolver las acciones a través de los dados y demás, antes de resolver las acciones de los dados, podrá usar al personaje con su habilidad especial, porque cada personaje puede hacer algo concreto que no podría hacer si no estuviera activado. Y os preguntaréis, ¿y este token qué le pasa? ¿Por qué no os estoy hablando de él? El de Gandalf. Este token solo entra en juego si el jugador de los pueblos libres decide que va a activar a Gandalf y en el momento de resolver las acciones, resuelve la acción de Gandalf, pero en lugar de usar a Gandalf de una manera, lo que hace es concentrarlo. De esa manera, en este turno, sí, efectivamente, en este turno, el jugador, Gandalf, el personaje de Gandalf, no hace nada. Parece que, bueno, técnicamente, visualmente no está haciendo nada, pero a nivel de ambientación lo que está haciendo es concentrarse, ¿vale? Porque se va a tirar un pedo muy grande y se va a cargar a medio ejército. Para que nos entendamos de forma exagerada, ¿no? Entonces, lo que ocurriría es que al final de la ronda, al final del turno, mejor dicho, todos los generales habrán hecho sus cosas, o no, si se nos ha olvidado, y retiramos estos tokens, ¿vale? Pero el de Gandalf se queda puesto ahí. ¿Por qué? Pues porque cuando se reinicie de nuevo el turno, en el momento en el que el jugador este de los pueblos libres tenga que volver a activar generales, podrá activar un máximo de 3 generales, pero a Gandalf ya no lo tiene que activar, porque este ya está listo, y más que listo para tirarse esa mega pedorrita, ¿vale? Es importante saber que a la hora de activar generales, si activamos un general, lo que haremos es conseguir una ficha de líder. Si activamos 2 generales, conseguiremos 2 fichas de líder. Y si activamos 3 generales, conseguiremos 3 fichas de líder. ¿Qué hará el jugador de los pueblos libres con estas fichas? Pues las pondrá sobre las áreas que a él le interese.
Lógicamente tendrá que ser, lo suyo es que la pongas sobre áreas con ejércitos, porque esto va a darle más posibilidades a ese ejército en concreto para moverse, atacar y hacer cosas, ¿vale? Recordemos que los líderes lo que hacían también, aparte de que te da más posibilidades a la hora de usar los dados, si entran en combate esos ejércitos, pues por cada líder, por cada puntito de líder que tengas, si tienes uno, pues relanzas un dado de los que no te han salido bien, y si tienes dos, relanzas dos dados de los que no te han salido bien. También comentaros una cosilla, y es que estos líderes que pongamos no podemos ponerlos todos dentro del mismo territorio, ¿vale? Es decir, si tenemos tres, pues hay que repartirlos. ¿Qué ocurre? Que esa activación de generales por parte de los pueblos libres se va a traducir después en un posible incordio por parte del jugador de la sombra, porque le va a favorecer a él, ¿vale? Y eso ahora conectamos con el siguiente momento de la ronda, que es el punto 3, destino. En ese momento, en este momento, el jugador de la sombra tiene ahí su saquito, obviamente todas las fichas están dentro del saquito, y tiene que robar una ficha. ¿Qué ocurre? Que si el jugador de los pueblos libres ha activado a 3 generales, quiere decir que el jugador de las sombras podrá robar hasta 3 fichas de aquí. Por ejemplo, imaginaos que saca el primero un 3, no le gusta, entonces decide que va a sacar otro, y le sale un 2, no le gusta, y como hemos dicho que el jugador de los pueblos libres ha activado a 3 generales, puede robar una tercera ficha, y en ese momento lo que salga se lo queda. Pero ha descartado ya tantas fichas como ha querido, entre comillas, ¿no? Lo cual le da cierta ventaja. Hay que tener cuidado a la hora de activar generales. También deciros una cosa, y es que si la ficha que saca es una de estas de colores, se la tiene que quedar sí o sí. ¿Cómo se incorpora esta ficha de color al saco? Pues a través de las cartas de eventos de los distintos bandos, ¿vale? De modo que estas dos fichas al principio del juego no están dentro del saco. Si el jugador de los pueblos libres no ha activado a ningún general mínimo, este jugador tendrá que robar una loseta. Si el jugador de los pueblos libres activa un general, igualmente tendrá que robar una loseta. Con 2 generales, un máximo de 2 losetas, a menos que se quede con la primera, y con 3 lo mismo, solo que 3 losetas. Y bueno, ¿qué ocurre con estas losetas? Pues lógico, ¿no? Si nos sale un 3, por ejemplo, pues lo que hace es que avanza 3 casillas el marcador en el tiempo. En este caso, como el indicador de tiempo ha pisado la casilla del personaje, el personaje queda activo, lo cual quiere decir que esta carta se la queda el jugador de los pueblos libres, y si quiere lo puede contratar, invocar, como queráis llamarlo, ¿vale? También existe otro tipo de fichas en el que, si os dais cuenta, hay un simbolito aquí al lado. Este token, si sale, pues la ficha va avanzando, avanza el número de casillas que te diga la de esto, pero además el jugador de los pueblos libres robará una carta de este mazo. Estas cartas son cartas especiales que lo que hacen es dar habilidades a los distintos personajes, es decir, que contra más fichitas con coñitas de estas salgan, más ventaja va a tener el jugador de los pueblos libres. Respecto a estas cartas, si resulta que nos toca, por ejemplo, en este caso nos ha tocado una carta del oso, ¿no? Creo que es del oso, sí, efectivamente. Pues nos ha tocado una carta del oso y no tenemos a la carta del oso. La carta del oso está ahí, está disponible, pero no la podemos coger todavía. Pues nos guardamos la carta esta, básicamente porque cuando generemos al oso podremos incorporársela directamente, ¿vale? En cambio, si la carta que nos toca es de un héroe que ha caído, pues directamente la carta la mandamos a la caja porque no nos sirve de nada, ¿vale? Y de esa manera, como habéis visto, este marcador irá avanzando hasta llegar al 15, que es básicamente el objetivo de los pueblos libres. Pasamos ahora al siguiente punto de la ronda, que es el 4. Liderazgo de la sombra. En esta ocasión es la sombra el que va a hacer algo ahora en la partida. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues repartir liderazgo y coger murcielaguillos de estos, ¿vale? ¿Cómo lo hace? El límite de liderazgo, bueno, la cantidad de liderazgo y de vampirillos que puede coger son la cantidad de dados que tenga. Entonces, recién empezamos el juego, dijimos que teníamos 6 dados, por lo tanto el liderazgo de 6. Pero si conseguimos el dado este que está fuera del tablero, serían 7, ¿vale?
¿Cómo se hace? Pues el liderazgo, como ya os he dicho, es lo mismo que ocurre con el jugador de los pueblos libres. Si lo tiene un ejército, tiene más posibilidades de poder moverse, ¿vale? Y si entra en guerra ese ejército, o sea, si entra en combate, podrá relanzar un dado por cada liderazgo, cada punto de liderazgo que tenga, ¿vale? Hemos dicho que tiene 6, por lo tanto, podría poner 6 tokens de liderazgo repartidos. Lógicamente no en el mismo. No en el mismo territorio, ¿vale? O podrá poner 6 vampiros. Bueno, murciélagos, como lo queráis llamar, ¿vale? O podrá poner 3 vampiros y 3 liderazgos. O lo podrá repartir como le dé la gana siempre y cuando tenga en cuenta que el límite a repartir es de 6. Es decir, sumando vampiritos y puntos de liderazgo, tendrá que sumar el máximo que tenga en los dados. Y llegamos así al quinto punto del turno de juego, en el que los jugadores lo que harán será lanzar sus dados y de forma alternativa, o sea, alternándose, irán resolviendo uno a uno esos dados, comenzando por el jugador que lleva a los pueblos libres. Por ejemplo, en este caso, lanzaríamos los dados, ¿vale? Vamos a lanzar los dados como los pueblos libres y nos sale pues diferentes acciones. Esto se lo queda este jugador. Ahora lanzaría el jugador de la sombra. Y lo que haya generado se lo queda el jugador de la sombra. Vamos a ver que no la liemos. Perfecto. Lanzados los dados, como os he dicho, el jugador de los pueblos libres decidirá qué dado va a usar y resolverá su efecto de la manera que quiera. Pero antes de resolver el efecto puede decidir usar uno de los generales que haya activado, ¿vale? Si no les puso redondelito de esto, no puede usar esos generales, no puede usar las habilidades de esos personajes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pongamos que quiere usar este dado, pero antes de usar el dado tendrá que resolver una de estas acciones. Si en algún momento del juego resulta que el jugador de los pueblos libres resuelve todos sus dados de acción y alguno de sus generales tiene la fichita esta de activación encima, pues digamos que la acción que íbamos a hacer con ese personaje se ha perdido, ¿vale? Con lo cual le habríamos dado una ventaja al jugador del pueblo de. O sea, al jugador de la sombra, pero nosotros no habríamos conseguido nada a cambio de esa ventaja, lo cual es bastante fastidioso. Bueno, pues vamos a empezar mirando los dados que son comunes a ambos. Los resultados que son comunes a ambos bandos, ¿vale? Para el jugador de la sombra, este dado supone el ejército. Y para el jugador de los pueblos libres, este dado, que no sé si ahí se enfoca, veis que tiene una banderita. No existe el marcador de banderita en este dado, con simplemente banderita. Entonces es un resultado que es compartido, que puedes usar como banderita o como casco, ¿vale? Entonces vamos a suponer que este es la banderita. Pues es el dado que se considera como de ejército. En este caso, pues tenemos cuatro posibilidades, que es movimiento estratégico. En este caso lo que haríamos sería mover dos de los ejércitos que tenemos un espacio, una casilla. Es decir, por ejemplo, podríamos mover este aquí y este aquí. Son dos ejércitos diferentes, podemos hacerlo. O podríamos hacer ataque. El ataque es básicamente que dos ejércitos que estén colindantes, pues este ejército decide si ataca a este. Si logra vencerlo, podrá ocupar su espacio. Y si no logra vencerlo, pues sencillamente se queda cada ejército en su sitio. O si este se ha reventado, se ha reventado. E incluso si logra vencerlo, puede decidir que se va a quedar en el espacio en el que está ocupando. Como estáis viendo, esta es una de las formas en las que el jugador de la sombra intentaría entrar en un espacio enemigo, de estos que tienen ciudades, bueno, pueblos, poblaciones, o este que tiene baluarte. Y si consigue entrar directamente, lo que haría sería eliminar las fichas de reclutamiento del jugador de los pueblos libres que hubiese en esa zona. Y además ponerle un token de estos de que tiene la zona, el área, la región esta está bajo el control del pueblo de la sombra. Si él abandona esta zona y entra una figura de los pueblos libres, pues esto lo pierde. Y obviamente, en lugar de. O sea, aquí el jugador de los pueblos de la sombra tiene 2 puntos de conquista, mientras que en este otro caso
el jugador de la sombra no tendría ningún punto de conquista. Más adelante obviamente os explicaré más en detalle cómo funciona el tema del ataque en este juego. Otra de las cosas que podemos hacer es ataque combinado a una región adyacente. Pues por ejemplo, imaginaos que el ejército de la sombra está aquí y los pueblos libres pues tienen estos dos territorios que, si os dais cuenta, están colindantes a esta región. Por lo tanto, podría ser un ataque combinado de las dos zonas hacia ellos. Esto es una novedad dentro de lo que son este tipo de juegos, porque si recordáis, en Guerra del Anillo esto no existía. Y la última de las posibilidades que tenemos con ese símbolo es que si tenemos una carta que tenga dicho símbolo ahí arriba, en este caso estamos usando una carta de los pueblos libres, pero las sombras tienen lo mismo, ¿vale? Pues si la queremos usar, tenemos que usarla con el dado que corresponde. Siguiente dado que vamos a bichear, pues básicamente, de nuevo, ambos bandos tienen la misma simbología, entre comillas, y las mismas funciones en cuanto a dado, ¿vale? La espadita, que esto es básicamente un dado que el juego llama dado de personaje. En este caso, pues podemos hacer un movimiento rápido, que, bueno, hay de nuevo 4 acciones posibles. Tenemos que decidir decantarnos por una de ellas, que una de ellas es movimiento rápido, que es coger uno de los ejércitos que tengan liderazgo y moverle hasta 2 regiones, o sea, hasta 2 casillas. ¿Qué es un ejército con liderazgo? Pues ahí entra la fichita esta y las miniaturas. Un ejército que tiene miniaturas, bueno, salvo que sea Bilbo, porque Bilbo no tiene liderazgo en este juego, ¿vale? El resto de miniaturas creo que todas tienen liderazgo, bueno, también. El oso no cuenta dentro de ese liderazgo porque el oso no puede estar en casillas con ejércitos aliados, ¿vale? Bueno, lo que os decía. Salvando esas 2 excepciones, las miniaturas tienen liderazgo. Entonces, un ejército con liderazgo se puede mover hasta 2 casillas. ¿Qué ocurre? Que si el ejército no tiene miniaturas, podemos haberle aplicado un token de esto de liderazgo, y en cuyo caso también podríamos desplazarlo como si tuviese una miniatura. El problema de esto de liderazgo de cartón, que no os lo he dicho antes, es que al final de la ronda desaparecen. Pero bueno, más adelante os lo cuento. Segunda de las opciones, mover un ejército con liderazgo a una región adyacente y atacar a otra adyacente. Es decir, por ejemplo, este ejército tiene un líder, tiene un tropa, pues puedes desplazarlo a una región adyacente y desde esta región atacas a esta. Otra de las opciones, la típica que ocurría en Guerra del Anillo, mover de personajes por el tablero. Es decir, puedo coger este personaje, llevármelo aquí, puedo coger este otro personaje, llevármelo aquí, puedo coger este personaje, llevármelo aquí. Reagrupar los héroes como nos dé la gana. Y la última es la más sencilla de todas, que es buscar. Si tuviésemos la carta en la mano, hemos dicho que es espada, pues que tuviésemos una carta en la mano cuya simbología fuese la espada. En ese caso, bajaríamos la carta diciendo que la usamos con ese dado. La siguiente carta del dado también es muy sencilla, que es esta. En azul se ve prácticamente nada. Pero estáis viendo, ¿no? La pelotilla. Pues la pelotilla es el dado de evento. En este caso, pues básicamente podremos usar cualquier carta que tengamos de la facción, cualquier carta que tengamos de evento, o, bueno, de este mazo me refiero, o robar cartas, en cuyo caso, si somos el jugador de la sombra, robaremos una de nuestro mazo rojito y una del mazo general, y si somos el jugador de los pueblos libres, robaremos una del mazo azul y una del mazo general. Y pasamos así a la penúltima cara que os tengo que enseñar, que es esta, la del casco. Perdón, los estoy enseñando al revés. No, está bien. Vale, la del casco, jugador de la sombra, jugador de los pueblos libres, que esto es la movilización. En este caso, básicamente, lo que tenemos es la opción de... Bueno, hay 3 opciones, ¿vale? Una, la típica de que venimos aquí al mazo de cartas. Vamos, en las cartas que tengamos en la mano. A ver si encontramos alguna. Madre mía, están escondidas. Buscamos, ahí estamos, ¿vale? Simbolito, el simbolito coincide con el dado, podemos usarla, ¿vale? Una es usar una carta mediante ese símbolo. Otra de las opciones, recuperarse. Si nuestro ejército está dañado, bueno, vamos a poner algo que sea creíble. Nuestro ejército está dañado. El daño en este juego
se representa mediante estos tokens, ¿vale? Más adelante, también en el combate, os explico, después del combate se hacen los daños y después de los daños hay que revisar si hay bajas o no, ¿vale? Entonces, más adelante os explico eso. Pero bueno, nuestro ejército está dañado, entonces por cada miniatura que tengamos en el ejército, tiramos un dado. Si sale, si al lanzarlo nos sale 5 o 6, pues retiramos uno de esos daños. Por ejemplo, en este ejército tenemos 2 daños. Básicamente la recuperación se haría en 2 ejércitos, es decir, que si tuviésemos a este ejército también dañado, pues podríamos tirar 2 dados por este ejército y en este otro tiraríamos un dado, ¿vale? Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Lanzamos 2 dados por esta gente y tenemos que sacar mínimo 5 o 6 para recuperar. Nos ha salido 3 y 2, nada. Comprenderéis por qué normalmente se me da fatal este juego. Y después comprobamos en este otro ejército que como solo hay una unidad, pues lanzamos. Nos sale un 3, pero como hay una unidad con liderazgo, pues podemos relanzar uno de los dados. Así que relanzamos y nos sale... Mira, esta vez nos ha salido un 5, así que quiere decir que ese ejército se recupera. Si este hubiese sacado un 5, también, un 5 y un 3, por ejemplo, pues retiraría uno de los tokens. Y si los dos dados hubieran sido 5 o 6, pues retiraría los dos y quedaría completamente sanado, ¿vale? Y la tercera de las opciones que podemos hacer es la más interesante bajo mi punto de vista, que es reclutar. ¿Por qué es interesante? Pues que pues básicamente consiste en girar dos... estos son puntos de reclutamiento, ¿vale? 2 puntitos de estos de reclutamiento de 2 áreas... O sea, un punto de reclutamiento de 2 áreas diferentes. Ya seamos jugador de la sombra o el jugador de los pueblos libres. Es decir, que no podemos coger 2 puntitos, dos puntos de reclutamiento del mismo sitio. Como estáis viendo, el juego empieza ya con unos puntos de reclutamiento establecidos en el tablero. El problema es que es realmente bastante complicado. Bueno, entre comillas, es realmente bastante complicado. Tampoco es tanto, pero sí a mí personalmente se me hizo complicado generar puntitos en las zonas, ¿vale? Aparte de que el jugador de los pueblos libres tiene determinadas zonas en las que va a poder generar, no se puede generar en todo el tablero, y el jugador de la sombra solo puede generarlos en los puntos estos. ¿Cómo se genera? Pues lo dicho, se levantan 2 de esas fichitas en o sea, una fichita en 2 áreas distintas. Por ejemplo, generamos aquí y generamos aquí. No os lo he dicho, pero el jugador de la sombra solo tiene un tipo de fichas de generación de unidades, mientras que el jugador de los pueblos libres tiene 2. Aquí generaríamos hombres y enanos, y aquí creo recordar que simplemente eran elfos, ¿vale? Entonces, podemos girar las que nos dé la gana, y al girarlas nos dice qué tipo de unidad es. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que son elfos arqueros. Arqueros, ¿vale? Y aquí nos están diciendo, mira, justo ha salido la misma unidad. Elfos. Me cago en la leche. Elfos arqueros, ¿vale? Bueno, pues ahí generados nuestros elfos arqueros, estas 2 fichas que hemos levantado se descartan, van a la caja, no vuelven al juego, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta porque es muy importante. Puede ocurrir que al generar una ficha resulte que o sea, al intentar reclutar a un ejército, a una tropa, resulte que en nuestra reserva no exista esa tropa, por lo tanto no la generaríamos, con lo cual habríamos gastado una acción en poner la ficha y una acción en levantarla y al final encontrarnos con que no hemos conseguido nada. Y llegamos así a los dados especiales, como os he dicho, a las caras especiales, perdón. Como os he dicho, el dado este de la voluntad del oeste para el jugador de los pueblos libres sirve como comodín. Es decir, que los dados de los pueblos libres, las caras de los pueblos libres, están todas explicadas. Nos queda ya explicar la última cara que queda por explicar de los dados del juego, que es la del ojito, ¿vale? Con esa cara lo que podemos hacer es reclutar trasgo, que es básicamente colocar una miniatura de trasgo en cada uno de los puntos de movilización de trasgo. ¿Cuál es eso? Pues justo los de los desfiladeros. ¿Una miniatura? Pues nada, cogemos los trasgos, si tenemos obviamente la reserva, y los ponemos aquí. Si en algún momento en uno de esos 2 puntos se genera 5 trasgos, se acumulan 5 trasgos, eliminamos el token este que separa el desfiladero y el desfiladero queda abierto y digamos que de esa manera el jugador de la sombra tiene un nuevo frente abierto
lo cual siempre es ventajoso, ¿no? Otra de las cosas que puede hacer es el ataque trasgo, que básicamente es mover un ejército que contenga un trasgo. Por ejemplo, si este estuviese aquí, pues este ejército se podría mover con esa acción, no es el caso, luego de momento estaríamos así, y mover una casilla y atacar, es decir, podría venir aquí y atacar a esta directamente. Otra de las posibilidades que tendríamos es que en caso de que los trasgos estuvieran por aquí, por poner un ejemplo, es el movimiento estratégico, que es básicamente lo mismo de siempre. Mueves esto una casilla adyacente y mueves otro ejército, otra casilla adyacente. Es decir, mover dos ejércitos que contengan tragos. De esta manera, el tema de las acciones queda explicado. Pasamos a explicar el último punto de lo que es el turno de juego, que sería el fin de turno, y después os comento el tema del combate, ¿vale? Básicamente en este momento es ese momento en el que se comprueba si alguno de los jugadores ha cumplido sus condiciones de victoria y en caso contrario pues continuaríamos el juego. Pero antes de continuar reiniciándolo a la ronda de preparación tendríamos que coger y retirar los tokens de liderazgo que hubiese en el tablero. De esa manera lo que hayamos generado durante la ronda desaparece. Con lo cual tenemos que saber, tener en cuenta esto, que es muy importante. Y otra de las cosas que se retira son los murciélagos y las águilas que hubiesen en el tablero. Lo de las águilas a mí personalmente me parece una gilipollez, porque normalmente la águila que ponga la vas a usar en la propia ronda, básicamente, porque si no es un bicho perdido. Pero bueno, ahí está. Y bueno, se reiniciaría el juego, continuaría y así hasta que alguno de los jugadores alcance su victoria. ¿Cómo se combate? Pues llega el momento. Para combatir primero tenemos que hacer... aquí ha cambiado muchísimo con respecto al juego de la Guerra del Anillo. Y es que para combatir lo primero que hay que hacer es comprobar la superioridad que hay sobre el terreno. Es decir, vamos a ver. Aquí hay un problema y es que... Bueno, si hacemos zoom... veréis que aquí hay un tipo de terreno, pero si venimos aquí, el circulito tiene otro dibujo y aquí, vale, esto está enfocado, aquí hay otro dibujo, ¿vale? Si nos fijamos en el libreto de reglas, tenéis todos los dibujos que hay, que están las montañas, las colinas, las llanuras, las ruinas y los pantanos. Según, vamos a ver, retiramos un poco el zoom. Según donde esté el ejército defensor, hay ciertas ventajas para un jugador u otro. Entonces imaginemos que los wargos van a atacar a este territorio. Esto quiere decir que no vamos a comprobar en la zona de pantano, sino que la comprobación se tiene que hacer en zona de colina. Para ello, el jugador de los pueblos libres buscará en su mazo de combate, por así decirlo. Esto es un mazo que no cuenta como límite de carta, ¿vale? Si os dais cuenta, por detrás es de color marfil, por así decirlo, y por delante tiene el color del jugador. Pues tendrá que buscar, en este caso tenemos a los hombres del lago, tiene los hombres del lago, y en el caso de los wargos vamos a hacerlo un poco más raro. Vamos a generar un ejército que tiene dos tipos de unidades, tiene orcos y wargos. Pues básicamente nos vamos al mazo de combate de ese jugador y busca, vamos a ver, los orcos y los wargos. Bien, pues una vez comprobamos eso, o sea, una vez miramos esto, tenemos que fijarnos en la iconografía que hay aquí abajo. Si os dais cuenta, ninguno tiene colina. Si alguno tuviera colina, habría que sumar tantos puntos de colinas como miniaturas hubiese. Por ejemplo, si el jugador si los hombres del lago tuviesen la simbología de colina aquí, como hay dos hombres del lago, significa que una colina, dos colinas, tendría dos de colina. Estos no tienen colina, por lo tanto sería 0. 2 versus 0, tiene superioridad el jugador que está defendiendo, ¿vale? En ese caso, el jugador que haya conseguido la superioridad roba una carta de estas de combate y la lleva a su mano. Ojo, si traspasa el límite de 6 cartas en mano, tendrá que descartarse de una. Pero bueno, esto siempre es ventajoso porque las cartas estas de combate, la verdad es que escasean mucho, ¿vale? Tengo que decirlo, por lo menos bajo mi experiencia. Mi escasa experiencia, tengo que decir también, porque
solo lo he jugado una vez, ¿vale? Bueno, y como os habéis dado cuenta, lo que ha ocurrido es que este jugador no tiene colina, por lo tanto tiene 0 puntos, y este jugador no tiene colina en las cartas estas de combate, por lo tanto también tiene 0 puntos. Quiere eso decir que nadie, ninguno de los dos jugadores, robará una carta extra de estas de combate. Antes de preparar la mano de carta, tengo que deciros una cosilla, y es que si vamos a luchar, si vamos a atacar a un terreno que tiene fortaleza o baluarte o como copones se llama en este juego, la verdad es que no me acuerdo, pero me da igual. Un castillito, si tiene un triangulito de esto, siempre el daño es a 6. Es decir, si sacas un 5 en el dado, no haces daño. Tienes que hacer 6. Y, o sea, exactamente, tienes que sacar un 6 con el maldito dado, ¿vale? Pero es que además, el daño no se lo genera al ejército, sino que va al edificio primero. Es decir, que en este caso, bueno, en este caso en todo, ¿no? No, en este caso nada más, en este caso, la fortaleza tiene un valor 3. Es decir, para destruirla tendríamos que aplicarle 3 de valor. Si 3 de daño. En este otro, pues serían 6. Es el doble, ¿vale? Y el resto de edificios, de sitios, pues son normales. Salvo problemas de terreno. Por ejemplo, en el caso este, yo estoy en un vado. O sea, en un vado. Estoy en una zona pantanosa. Si este jugador quiere atacarme a mí, se supone que yo estoy aquí en el terreno quieto y el jugador contrario va a atacar. Por lo tanto, no le cuesta, o sea, le cuesta mucho avanzar por una zona de pantano. Esto quiere decir que en la primera tirada de combate necesitará un 6 y en el resto ya serán 5 y 6. En terrenos normales serán de 5 y 6 también. Y en zonas en las que haya, por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer un poquito de zoom para que se vea un pelín más claro. Vale, por ejemplo, aquí, si os dais cuenta, aquí hay un simbolito de montaña y un simbolito de llanura. Si un terreno de montaña, o sea, si alguien que está en un terreno que no es montaña intenta atacar un terreno que es montaña, se considera como... Bueno, pongamos que el terreno es así. Tú eres el atacante, estás aquí y el defensor está ahí arriba. Por lo tanto, tú tienes que subir la montaña. Como tienes que hacer esa carga hacia arriba, te cuesta más trabajo. Por lo tanto, la primera tirada sí tienes que acertar simplemente con 6. Y en la segunda tirada, a partir de del segundo ataque, pues ya sí es 5 y 6. Es más o menos lo que ocurría en Guerra del Anillo con las ciudades, me parece recordar. No estoy muy seguro ahora mismo, pero bueno. Y una vez hecho esto, ya sí empezaría lo que es la ronda de combate propiamente dicha. Bueno, pues para generar ese combate, lo que os he dicho antes, teníamos que generar el mazo de combate. Y para ello, pongamos que era este señor y este señor el atacante y estos dos los defensores. Ambos bandos tendrán que coger las cartas correspondientes a esos personajes y formarán parte de su mazo de combate. Pero además, dentro de lo que es el mazo general de combate, tenemos una carta que se llama reagrupar en ambos mazos, si mal no recuerdo. En el de los pueblos libres también hay una carta que se llama reagrupar, exactamente. Y se incorpora ese mazo de combate. Y en el caso de el ejército de la sombra, hay una carta que se llama como vampiros, que entra a ese mazo de combate en caso de que en la zona, en la región, en este caso son circulitos rojos, pues si en alguna zona de los circulitos rojos hay un vampiro de estos, pues esa carta entra también. No era el caso, por lo tanto, no entra. Y a eso hay que añadirle, si recordáis, tenemos unas cartas en la mano, que el límite era 6. Las cartas rojas, bueno, las cartas de nuestra facción, las retiramos porque no nos valen para el combate, pero el resto de cartas sí que sirven para el combate, así que las añadiríamos a ese mazo de combate. En este caso, los dos tienen una, y puede ser que alguno de los dos bandos no tenga ninguna, o lo que sea, ¿vale? Y cada bando tendrá que elegir entre una de las cartas que tiene para usarla, ¿vale? Esto es importante porque, si recordáis, en Guerra del Anillo no era necesario elegir una carta y usarla. En este juego, la batalla de los 5 ejércitos, tenéis que usar sí o sí una maldita carta. Así que pongamos que este jugador elige esa carta, este jugador elige esta carta, se resuelven por la parte de abajo, se hace lo que dice esa carta y procedemos a lo típico, que es quitar zoom,
bueno, quitar zoom y añadir zoom, ya sabéis que yo me cago en la leche con eso. Y lanzaríamos los dados. El límite de dados que vamos a poder lanzar en un combate siempre va a ser de 5. Bueno, ¿y cuántos dados metemos en combate? Pues sencillamente tenemos que mirar la carta de la unidad que tenemos. Si os dais cuenta tienen un numerito. En este caso, los hombres estos del lago tienen el 1. Quiere decir que por cada unidad que tengamos en el ejército de hombres del lago, sumamos un dado. Es decir, este ejército tiraría solamente 2 dados blancos. Si en lugar de generar de usar una carta general, hubiésemos usado, una carta de esa de específica de hombres del lago, cambiaríamos un dado negro por cada unidad de hombres del lago que tuviésemos. Es decir, 1 y 2. Luego, en lugar de 2 blancos, tendríamos 2 negros. Dicho de otra manera, para rizar el rizo, valga la redundancia, si incorporásemos un gran guerrero orco al mazo al ejército atacante, si os dais cuenta, vamos a ver, aquí tenemos las unidades, nos dice lo que tenemos que tirar por cada unidad, o sea, cuántos dados incorpora cada unidad. Vamos a incorporar 2 grandes guerreros para que quede todavía más claro, ¿vale? Nos dice que los orcos tiran un dado por cada orco, los wargos tiran un dado por cada wargo y los grandes orcos tiran 2 dados por cada por cada bicho, ¿vale? Esto quiere decir que serían 2 por este, otros 2 por este, ya van 4, 5 y 6. ¿Qué ocurre? Que el límite es de 5, ¿verdad? Por lo tanto, nos quedamos con 5. Bueno, tiraría con 5 dados. Pero, si usamos la carta de grandes orcos, estaríamos usando la habilidad personal de esta unidad. O estaríamos queriendo usar esa habilidad personal, ¿vale? Después veremos por qué se cambian los dados por dados negros, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería sustituir de los dados blancos que hemos generado, uno por cada unidad, o sea, uno negro por cada unidad de orco grande que tengamos. Tenemos 2 unidades, por lo tanto, separamos 2 blancos y añadimos 2 negros. De esta manera, la tirada del jugador atacante va a ser esta y la tirada del jugador defensor va a ser esta otra. Bueno, la tirada. Básicamente los dados que van a usar en la tirada. Y procederíamos a tirar. Recordemos que si estábamos atacando zonas especiales, pues serían valores de 6. Si hay condiciones de estas raras como que estamos atacando a un vado, pues la primera tirada sería de 6. Y el resto de sitios, como es este caso, sería de 5 o 6, ¿vale? Por lo tanto, tira primero el atacante. Tiraríamos. Y a ver qué le sale. 5 o 6, recordemos, ¿eh? Vale. Ha salido un 1, un 2, un 3, un 4 y un 6. Si tuviésemos algún líder, por cada punto de líder que tuviésemos, podríamos relanzar algunos de los dados fallidos. 5 o 6. Esto quiere decir que solo hemos acertado 1. Si el 6 en lugar... Bueno, ha salido en el dado blanco. Esto significa un acierto normal y corriente. Si en lugar de ser en el dado blanco hubiese sido en el dado negro, se aplica la unidad... la habilidad especial de esa unidad, solo que una vez. Si en lugar de haber salido el 6 en el dado blanco, hubiese salido 2 6 o un 5 y un 6 o 2 5 en los dados negros, significa que se aplica la habilidad, pero una vez por cada unidad, ¿vale? Esto es importante. Siempre las cosas son importantes en este maldito juego. Bueno, pues solamente ha salido un 6, ¿no? Vamos a ver. A ponerlo legal, ¿vale? Y ahora tiraría sus dados el señor defensor y a ver qué sale. 5 6, recordemos. Y le sale 3 y 3. No tiene líder, por lo tanto no relanza. ¿Qué ocurre ahora? Pues que se aplican los daños. El atacante ha hecho un daño. Como ha hecho un daño, cogemos un triangulito de esto y se lo ponemos al jugador que lo ha sufrido, ¿vale? Y el defensor no ha hecho ningún daño, por lo tanto no coge ningún triangulito. ¿Qué ocurre? O sea, ¿cómo se generan esas bajas? Así es, este es el sistema de combate siempre. Pero es importante el tema de cómo se generan las bajas. Vamos a hacer zoom. Porque
ya estamos cerrando lo que es este juego prácticamente. Lo vamos a embalar, ¿vale? Pongamos que el ejército este tuviese 3 daños, ¿vale? Y de pronto el ejército defensor le hace 2 daños. Al hacerle 2 daños, resulta que tiene 3 más 2, 5. Ya un ejército no pierde nunca unidades siempre que... Vamos a quitar un poquito el zoom, que lo he puesto... Bueno, incluso vamos a bajar el tablero, que ya me da igual. Un ejército no va a perder unidades siempre y cuando el número, la cantidad de daño que tenga no supere a la cantidad de soldados, de unidades que tenga, independientemente de qué tipo de unidades sean, ¿vale? No cuentan los líderes ni nada, simplemente las miniaturas de colorines, ¿vale? Esto quiere decir que si tenemos 5 daños en un ejército de 4, vamos a sufrir baja. Por cada miniatura que retiremos, quitaríamos 2 daños. Esta miniatura es una miniatura, una baja obligada, ¿vale? Una baja obligada quiere decir que va a la caja y a punto pelota. Los dos bandos pierden unidades. Aquí no hay ninguno que es más fuerte en el sentido de que vuelven a reserva ni nada de eso, ¿vale? Entonces, pierdes unidades. O sea, esta unidad iría a la caja y el daño regresa al marcador de... Bueno, a los contadores, ¿vale? Tenemos 3 puntos de daño y tenemos 3 unidades. Estaría legal. Está en manos del jugador retirar una siguiente unidad para retirar 2 puntos de daño. De esa manera tendría un poquito más saneado, entre comillas, el ejército. ¿Qué ocurre? Que esto ha sido una baja voluntaria. Los daños van con el resto de daño y esta figura sí que va a la reserva de ese jugador, con lo cual la podrá regenerar en futuro, con futuras acciones, ¿vale? Y bueno, lo mismo para el otro bando. Si en algún momento el ejército queda vacío, pues se retiran todos los tokens y el territorio queda vacío, ya está, ¿vale? Básicamente es así. Recordemos una cosa, ¿cómo se mata a los líderes? Eso es importante. Imaginemos que esto hubiese sido así y aquí hubiesen tenido pues un daño y le aplican uno más. Como hay solamente una unidad de ejército en el ejército de la sombra y tiene 2 daños, tiene que retirarla obligatoriamente. La retira y el líder se queda suelto. Como ha perdido el ejército que llevaba acompañándolo, el líder la palma, ¿vale? Es la única manera de matar líderes dentro de este maldito juego. Con lo cual, si el líder, en lugar de estar dentro de un ejército, está por libre, no lo vais a poder matar nunca. Es una forma de evitar de evitarle daño a este señor, ¿vale? En caso de que el jugador de la sombra saque a ese señor de lo que es el... O sea, saque al señor este, al Volgo, a juego. Y de esta forma, pues vamos a jugar y a meterle caña a la batalla de los 5 ejércitos. Un juego que yo la verdad es que al principio le tenía poca gana porque mucha gente hablando normalillo de él y al final me ha parecido curioso. Eso sí, tengo que deciros que a nivel de juego, vamos a hacer así en plan... A nivel de juego, si limpiamos el mapa, a mí no se me transmite la historia que están contando, ¿vale? Las cartas no son inmersivas ni nada de esto. Es simplemente un combate muy entretenido, tengo que decir, pero digamos que de partida limitada... Sí, de jugabilidad limitada porque la estrategia que hay aquí es más bien poca. Hay 2 o 3 tipos de estrategias y después pues yo creo que se van a repetir bastante las partidas. Pero como juego me ha parecido impresionante. Yo jugué como jugador de los pueblos libres y sentí una cosa muy similar a la que hubiesen sentido la gente del abismo de Helm. Y en ese sentido os digo que este juego, si en lugar de estar ambientado en este periodo o en esta batalla en concreto, lo hubiesen ambientado en el abismo de Helm, hubiese sido flipante. Porque realmente tú al principio piensas, qué leche, voy a ganar porque soy todopoderoso, ¿no? Tengo ahí a Gandalf, tengo plata, vale, puedo ganar. Pero de pronto esto se te empieza a llenar de tropas rojas del ejército de la sombra que empiezan a avanzar como si fuera ahí la marabunda. Y tú ya dices, copones, la hemos liado. Y cuando se rompen los desfiladeros y empiezan a entrarte por aquí, dices, la cagamos del todo. Es una sensación increíble. Problema. Realmente
yo no siento estar jugando a lo que dice el juego que estoy jugando. Yo estoy jugando al Abismo de Helm. No sé si me comprendéis. De hecho, hablándolo con el dueño, con mi amigo, decía que este juego estaba basado en una ampliación que había salido en la versión inglesa, en la que sí había una batalla del Abismo de Helm. Con lo cual, mi sensación va acorde con eso. Espero que os haya gustado y buen camino.